hay que hacer un residencial en el centro de Villajoyosa. Nosotros como arquitectos, cada vez que nos enfrentamos a un proyecto, lo primero que hacemos es ver las fortalezas y debilidades de la localización, porque cada localización es diferente. En este caso era un contexto muy particular porque es un centro urbano consolidado, a diferencia de, por ejemplo, de Alon Bay Village, que nos encontrábamos con una zona totalmente por explotar, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, ahí ya tienes un montón de condicionantes que afectan a la hora de desarrollar un proyecto. Y bueno, pues como arquitectos, cada proyecto es un reto, desde luego. Entonces, nunca nos enfrentamos desde cero al proyecto, ¿no? Siempre, como decía, valoramos el emplazamiento, qué fortalezas, qué debilidades. En este caso, lo que enseguida destacamos es la cercanía al mar y el vacío urbano que dejaba esas parcelas sin edificar, ¿no? Eso realmente era un problema para la calle, porque a pesar de estar en un centro consolidado, de repente aparecía un vacío raro que normalmente en las ciudades, en los centros de las ciudades, cuando aparecen esos vacíos siempre crea como una desconexión de, oye, ¿qué ha pasado aquí?, ¿no? Parece que haya casi que sea una zona abandonada, casi. Entonces, bueno, en este caso lo que queríamos conseguir con el proyecto de Alon Bay era resolver ese proyecto de ese vacío urbano en una zona consolidada, sacando todo el potencial de la zona, porque a pesar de estar en el centro de Villajoyosa, lo que tiene muy bueno es que está muy cerca del mar, pero muy muy cerca, casi tienes acceso directo. De hecho, puedes acceder a la playa central de Villajoyosa a través de un parque. Entonces, que es un recorrido muy bonito, vas bajando, vas viendo, vas descubriendo toda la playa, el mar, ¿no? Entonces, quizás eso es lo más importante del proyecto a la hora de plantearlo, ¿no? Cómo resolver ese vacío urbano sabiendo que estás en un emplazamiento casi privilegiado, porque a pesar de estar en el centro de la vila, realmente estás a un paso de la playa. Y digo, eso es el planteamiento principal. Oye, ¿qué queremos hacer? Ahora viene la segunda parte de cómo lo vamos a hacer, no la estrategia que vamos a seguir. En Alon Bay Village usamos la estrategia esta de adaptarnos al entorno con un elemento pesado y luego crear unos elementos mucho más ligeros que se asomaban y veían el mar. Dijimos, oye, ¿cómo podemos usar esa estrategia, cómo podemos implantarla a un contexto totalmente diferente como el centro urbano de una ciudad? Vale, entonces, cuando analizas Villajoyosa te das cuenta de que su crecimiento desde la época casi medieval tiene como una zona, todavía tiene la muralla antigua medieval y nos dimos cuenta que, igual que pasa en muchos sitios, que esa muralla que con los años ha desaparecido, se había aprovechado en una época en la que desde luego no se tenía cuidado con el antecedente histórico de una ciudad. Construían encima de la muralla, aprovechando la muralla, ponían el edificio encima, ¿no? Aprovechando esa parte. Entonces dijimos, oye, y si con esa estrategia reconstruimos esa gran avenida que es el Países Valencianos, que mira al mar prácticamente, si llegamos a reconstruir esa línea de una muralla ficticia con un elemento pesado igual que usamos en Alon Bay Village y luego elevamos sobre esa muralla un elemento mucho más ligero con unas viviendas un poquito más exclusivas, más grandes, que miran directamente al mar. Entonces tendríamos como esa reminiscencia del pasado, ese guiño que teníamos de elementos apoyados en una muralla con una estrategia que ya habíamos usado en Alon Bay Village y que sabíamos que funcionaba. Pero no podía ser igual porque los condicionantes son totalmente diferentes. Entonces, ese objetivo principal de resolver un vacío urbano con una potencialidad muy grande, que es un edificio que está muy cerca del mar a pesar de estar en el centro de Villajoyosa, con una estrategia que sabíamos que funcionaba y que la teníamos clara, pues juntando esas dos ideas, pues de ahí nace un poco el proyecto y a partir de ahí ya pues empiezas, machacar la normativa, qué tipo de viviendas queremos conseguir. Eso hablamos mucho con nuestro cliente, con Quadratia, de qué tipo de viviendas queremos conseguir aquí, ¿no? ¿Cuál es el cliente objetivo? O sea, cómo, ya no solo crear una vivienda, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que están buscando realmente? Porque si sabemos lo que están buscando, se lo podemos dar desde el principio. O sea, no es crear una vivienda y luego a ver quién viene aquí, ¿no? Pero oye, con todo esto, ¿qué busca realmente la persona que nos va a contactar? ¿Qué tipo de vivienda busca? Y eso es un trabajo muy colaborativo con nuestro cliente, con nosotros como arquitectos, y el resultado, pues yo creo que es un proyecto que resuelve muy bien esas premisas que nos habíamos marcado. Y yo creo que a nivel de vivienda, como hablábamos, ¿no? que como arquitectos siempre nos enfrentamos a, oye, no solo estamos generando una vivienda, ¿no? Generamos unos espacios que sabemos que van a ser vividos y tal, ¿no? Que tienen que verse reflejados con todos esos objetivos que buscamos al principio, de una vivienda que mira al mar, pues terrazas muy grandes, una visual enorme, ¿no?
Entonces eso ha sido un poco desde que se nos pide o se nos encarga, aquí queremos hacer un residencial, hasta la realidad de hacer un proyecto y comercializarlo, pues ese ha sido un poco el camino y los puntos que hemos valorado.